Y volverán los redimidos del Señor y entrarán en Sión con cantos de alegría y regocijo, y se alejarán la tristeza y el gemido. Libro de Isaías, capítulo 35, versículo 10. La libertad que necesita ser confirmada en la vivencia diaria. Buen día. Que la gracia de Dios bendiga a todos los oyentes y seguidores de este nuestro programa institucional, Palabras para una vida abundante. ¿Qué canción, qué motivación más grande tiene como mensaje Dios para un pueblo al cual le esperan muchas pruebas? Y qué importante es que al iniciar ellos una carrera, un camino, un programa existencial y sobre todo desconociendo a qué se iban a enfrentar, qué dificultades irían a encontrar en el camino, pudieran tener siempre una motivación especial, digamos un lema, un principio de vida claro, el cual les sirviera de estímulo válido para no tener que estar agotando recursos y mucho menos improvisando en cuanto a la vida, pues no solamente se corre el riesgo de fracasar, sino también de perderse definitivamente. Es así como por aquellos días el pueblo de Israel, aunque todavía se encontraban en su tierra, pero ya estaban a expensas de sus captores, que por cierto los asediaba y los presionaba para llevarlos cautivos a un país extraño. Pero muy a pesar del gran problema que se les venía encima y la adversidad que ya los acosaba, Dios a través del profeta les transmite una serie de bendiciones y buenos propósitos, cosa que a ojo de buen experto era prácticamente una paradoja, pues todo apuntaba no solamente a la persecución, sino a la destrucción total. Y llama mucho la atención que, no obstante ser este un texto del primer Isaías, la primera parte del libro de Isaías, es decir, antes del exilio en Babilonia, sorprendentemente surge como cántico de fe y esperanza para levantar el ánimo al pueblo y motivarlo acerca de lo que podría ser su futuro. Claro está, si se aplicaban a esforzarse en creer en Dios y no temer la adversidad. Dice Isaías capítulo 10, versículos 3 y 4. Fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas, digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá para salvarlos. Qué grande promesa reciben aún en medio de la adversidad. Y no es ilusionismo barato ni insensatez escuchar estas promesas venidas directamente de la fidelidad y misericordia de un Dios que actúa en medio del contraste y la adversidad, que donde hay destrucción, perturbación y tribulación, la presencia de Dios es real y hace que surja la esperanza, que cuando todo alrededor es sombrío y sin claridad, la luz del Padre de las luces permite ver las cosas con claridad y esperanza. Dice el texto de la carta de Santiago en el capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Razón tiene el autor de esta promesa en Isaías cuando le dice al pueblo en mención:
sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá para salvarlos. Qué grande es nuestro Dios y qué mensaje tan alentador da siempre para que creamos más y más en Él. Y como les decía, el pueblo de Israel iba camino a la adversidad, a caer en manos de sus detractores. Sin embargo, este cántico, digámoslo así, comillas, se cuela en medio de todo este ambiente de dificultad, trayendo esperanza y muy oportuno socorro, tal como lo muestra su palabra, la buena voluntad de Dios para un pueblo que, aunque por momentos distraído y un tanto rebelde, no obstante, espera la bondadosa mano de Dios que lo pueda rescatar. De la misma manera, hoy podemos observar cómo la humanidad entera trata de reponerse, por un lado, de desastres naturales, guerras, hambrunas y hasta una pandemia, pero muy especialmente debe reponerse de la confusión causada por el materialismo, por muchas cosas que en este mundo gobiernan la mente del hombre. Se ve como una sociedad alejada de los principios y valores espirituales que ponen en riesgo incluso la permanencia de la especie en el planeta, que por cierto no ha sido destruido gracias a la poderosa mano de Dios que lo sustenta y lo cuida. De esa manera entonces debemos ser libres y librados de los intereses egoístas y maliciosos de gobernantes y líderes sociales que poco o nada hacen por mejorar y conservar lo que Dios nos ha dado como bendición para esta vida. Por otro lado, tenemos una humanidad que enfrenta toda una serie de ideologías y formas de pensar equivocadas, que atentan contra la vida y existencia a nivel espiritual, siendo este un ataque frentero e inmisericordia, queriendo acabar con la unidad familiar como base de la sociedad, otrora fuerte y difícil de derrotar. Es necesario entonces que aparezca el mensaje cristiano, que hagan presencia los temas y mensajes que conduzcan a la vida plena y a una realización perfecta. Y ese es precisamente el cántico que hoy día también todos nosotros debemos entonar como fuerza poderosa y principio de vida que nos lleve a creer y confiar, aunque se tenga que pasar una cautividad. Qué bueno es el Señor, quien, permaneciendo fiel a su palabra y muy a pesar de nuestras imperfecciones, nos invita cada día, como está escrito en el libro de los Salmos, en el capítulo 8, versículo 4 y capítulo 65, versículo 9, que a la letra dice: visita la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Y ese es nuestro Dios, en su misericordia, siempre y cada día tiene un cántico nuevo para retomar el buen camino. Así las cosas, y con tan grandes y maravillosas promesas de parte de Dios, todos nosotros, estimados amigos y hermanos, como en su momento el mismo pueblo de Israel, somos llamados a cambiar nuestros enfoques de vida, a actuar en consonancia y obediencia a su palabra, para no tener que ser llevados cautivos como el pueblo antiguo en su momento, pero esta vez con mayor pérdida, pues se trata de algo que finalmente afectaría la eternidad
y permanencia de la especie en esta tierra. Esta experiencia que terminó con la pérdida de las libertades de la comunidad de entonces, nos debe servir a cada uno de nosotros hoy, no solamente para reflexionar, sino también y más directamente para tomar una postura de fe, como dice el texto, poder seguir adelante y caminar sin cansarse. A propósito, en este mismo texto se hace una descripción detallada de las condiciones físicas, naturales y espirituales de un pueblo que necesita salvarse, lo cual para nosotros también es muy importante tenerlo en cuenta, ya que en la vida siempre quedan muchos pendientes, muchas cosas que se deben trabajar y corregir. Veamos un poco más en detalle estas condiciones de las que hace referencia el texto de Isaías, al hablar, por ejemplo, de manos que deben levantarse, rodillas que se deben fortalecer y afirmar, ojos ciegos que deben ser abiertos, mudos que deben hablar y que lo cojo se tenga que enderezar para luego sí saltar de gozo y alegría. Esta es una semblanza, digamos, que da a conocer todo lo que el pueblo de aquella época debería resolver. Era una comunidad muy afectada por distintos factores adversos de no movilidad y de falta de reacción que ante cualquier reto en la vida no tenían cómo responder. De la misma manera, nosotros, ¿cuántos pendientes tenemos? ¿Cuánto déficit? ¿Cuántas cosas por superar y enfrentar? No solo para mejorar, sino también para servir de guía y luz a todos aquellos que necesitan una ayuda existencial oportuna. Y al respecto se puede decir lo siguiente: las manos representan las acciones de la gente. Por tanto, hay que levantar las manos en señal de libertad para también hacer lo que Dios quiere dentro de su propósito con cada uno de nosotros. Porque todos, cada uno de nosotros, precisamente, tenemos capacidades para proveer recursos saludables para esta sociedad de la cual hacemos parte. La humanidad espera buenas acciones, buenas cosas de parte nuestra, y a ese nivel de responsabilidad es que nos quiere llevar el Señor a través de su palabra. Y si de rodillas y pies se trata, como dice el texto en mención, es claro que la necesidad está siempre presente, porque debemos caminar en pos de hacer el bien. Se necesitan, digamos, muchos pies y rodillas fuertes para orar, interceder por los necesitados y poder caminar en dirección de proclamar las buenas nuevas de salvación. Que podamos proceder así como también está escrito en el libro de Isaías, en el capítulo 52, versículo 7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Por cierto, es un texto que se encuentra en el tercer o en la última parte de Isaías, es decir, como una referencia clara de restauración y salvación que hace el escritor a la vuelta de la cautividad o de regreso a la libertad. Como también dice, los ojos de los ciegos se abrirán. Se trata de que tal vez no hay ojos para ver, no hay claridad para tener una vida abundante. Debemos tener siempre una buena visión de la vida. Debemos aprender a observar correctamente. La ceguera espiritual es un problema serio
en esta sociedad. Luego el texto habla del corazón apocado. Se refiere a los de poco ánimo, por no decir los cobardes. Eso dice la versión de la Biblia del Peregrino. Abro comillas. Digan a los cobardes, sean fuertes, no teman. Ahí está tu Dios. Como se puede ver, cada dificultad física, o por lo menos cuando el escritor alude a algún problema físico, eso, llevado a la práctica cristiana, representa una condición existencial y espiritual por corregir. Por tanto, se debe trabajar para no tener que sufrir las consecuencias trágicas del sinsentido que puede llevar a la persona a la muerte eterna. Hoy es un buen día, una buena oportunidad para que, teniendo en cuenta esta reflexión, podamos reaccionar a tiempo y decir, tal vez esté descuidando mi salvación. Necesitamos ver cómo es que nuestro Dios extiende su gracia y su misericordia en este tiempo, dándonos una nueva esperanza. Hay suficientes razones para celebrar la paz y la libertad. Estimado amigo y hermano, los invito por tanto a tener mayor compromiso, a permanecer en la búsqueda de plenitud, a permanecer unidos en la fe de Cristo Jesús, estimulado por estos principios de fe que sirven como motivación y canción de regocijo por la salvación que Dios hará aún en medio de cualquier adversidad. A propósito, en nuestro cancionero de alabanza hay una canción que dice, «Sendas Dios hará cuando piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender». Y ese es el principio de fe que nos hace creer que, al igual que en la época bíblica, los redimidos volverán con una canción, la cual se convierte en principio inquebrantable de una vida plena y un futuro muchísimo mejor para la humanidad. Los invito a orar con acción de gracias a Dios por su bondad y a la vez pedirle a Él que nos ayude a dar el giro y a enfrentar la vida venciendo nuestras debilidades y limitaciones de fe. Oremos. Soberano Dios y Padre nuestro, nos alegra muchísimo saber que permanecemos y aún hacemos parte de tus propósitos y planes para restaurar espiritualmente la sociedad en que vivimos. Muchas gracias por tu perdón y amor para con nosotros. Ayúdanos a permanecer permanentemente en contacto con tu palabra. Incluso que este programa, Palabras para una Vida Abundante, siga proporcionando recursos de bendición a todos nuestros oyentes, pues consideramos que es tiempo de alegría y regocijo por haber encontrado soluciones claras en medio de un mundo que tanto necesita la libertad y la paz. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.